Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que hemos destinado a analizar muy brevemente, porque no da tiempo para más, algunas de las ideas que presenta Francis Fukuyama, el famoso politólogo estadounidense, en su libro más reciente, El liberalismo y sus desencantados, cuyo subtítulo es Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales. Estamos ya en el capítulo 8 de 10, cuyo título es ¿Hay alternativas? Y obviamente la pregunta es si hay alternativas, ¿sí?, al liberalismo clásico, que es precisamente el que está analizando Fukuyama. Dice, pueden hacerse muchas críticas legítimas a las sociedades liberales. Y yo me pregunto si estas críticas legítimas que pueden hacerse a las sociedades liberales no son críticas a los elementos iliberales que encontramos en las sociedades liberales, con lo cual estoy aceptando que no hay una sociedad que sea, digámoslo así, suponiendo que se puede expresar en porcentajes, 100% liberal. Y esta es una pregunta interesante, ¿hasta qué punto las críticas que se le pueden hacer a las sociedades consideradas liberales, que serían mayormente liberales, pero no totalmente liberales, no son críticas a los elementos iliberales que encontramos en las mismas, ¿sí? Pueden hacerse muchas críticas legítimas a las sociedades liberales. Son consumistas y autocomplacientes. No transmiten una fuerte sensación de comunidad o de un objetivo común. Son demasiado permisivas y muestran una falta de respeto por valores religiosos profundamente arraigados. Son en exceso diversas, no son lo bastante diversas, son demasiado apáticas a la hora de lograr una verdadera justicia social, toleran demasiada desigualdad, están dominadas por élites manipuladoras y no responden a los deseos de la gente corriente, y vayamos a saber cuántas críticas más. Pero en cualquier caso, dice Fukuyama, tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Qué principio superior y qué forma de gobierno debería sustituir al liberalismo? Por aquí quiero repetir lo que he dicho ya en varias ocasiones. Para mí, el liberalismo no es una ideología, es decir, no es una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización. Para mí el liberalismo es sobre todo un principio de conducta que dice lo siguiente: respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad y todo lo que esto implica, haz lo que te dé la gana. Ahora, yo me pregunto si puede haber un principio superior, por ejemplo, desde el punto de vista ético, que respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad de tus acciones, haz lo que quieras. ¿Puede realmente existir un principio superior para organizar, digámoslo así, la convivencia entre las personas? ¿Sí? Entre las personas habría que ver. Dice Fukuyama, ¿sí?, el liberalismo clásico rebajó de manera deliberada las expectativas de la política, ¿sí?, para apuntar no a una vida buena, tal como lo define una religión, una doctrina moral o una tradición cultural en concreto, sino a la preservación de la propia vida en unas condiciones en las cuales la población no podía ponerse de acuerdo acerca de lo que era la vida buena. A ver, vamos a suponer un grupo de personas, ¿sí?, o varios grupos de personas que conviven en un mismo espacio, grupos de personas diferenciados por la religión, por la moral, por su cultura, ¿sí? Llegarán a ponerse de acuerdo, ¿sí?, en torno a cuál religión deberían de profesar todos, a qué doctrina moral deberían de sumarse todos, qué tradición cultural deberían de practicar todos. Pues lo veo muy difícil. Entonces, si esto es así, ¿sí?, ¿qué es lo que tendríamos que llevar a la práctica para que estas personas, estos grupos de personas con distinta religión, con distinta doctrina moral, con distintas tradiciones culturales, puedan convivir civilizadamente? Pues lo que hay que hacer es asumir este principio de conducta que para mí
es la esencia del liberalismo, respetando los derechos de los demás, respetando las creencias religiosas de los demás, respetando la moral de los demás, respetando la cultura de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad. Haz lo que quieras. Repito esto porque me parece uno de los párrafos más importantes del libro de Fukuyama, si estamos hablando de liberalismo. Dice: el liberalismo clásico rebajó de manera deliberada las expectativas de la política para apuntar no a una vida buena, tal como lo define una religión, una doctrina moral o una tradición cultural en concreto, sino a la preservación de la propia vida en unas condiciones en las cuales la población no podía ponerse de acuerdo acerca de lo que era la vida buena, ¿sí? ¿Y qué es aquello en lo cual creo yo que si eres persona de buena fe, si eres una persona sensata, sí podemos estar de acuerdo todos? Pues en lo que acabo de decir, respetando los derechos de los demás, ojo, que verdaderamente sean derechos, no intereses o necesidades, y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras, ¿sí? Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista cultural, ¿sí? Pero esto de que respetando los derechos de los demás, cada quien haga lo que quiera, y por lo tanto que en un mismo, digámoslo así, estado, entendido como el conjunto de territorio, población, instituciones, ¿sí? Cada quien pueda, ¿sí?, profesar la religión que quiera, ¿sí?, comportarse según determinada moral y practicar determinadas tradiciones culturales, y que cada quien lo pueda hacer con la única condición de que al hacerlo respete los derechos de los demás. A muchos les parece algo inapropiado porque buscan, vamos a decirlo así, una mayor unificación entre todos los ciudadanos. No, no, no. Aquí lo que necesitamos es que todos tengan esta religión. Aquí lo que necesitamos es que todos se comporten conforme a esta moral. Aquí lo que necesitamos es que todos tengan las mismas tradiciones culturales. Eso, si pudiera darse en la realidad, empobrecería a esa sociedad, porque lo que enriquece a la sociedad, entre otras muchas cosas, es precisamente la variedad religiosa, la variedad moral, la variedad cultural, pero siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. Y entonces, sí, dice Fukuyama que hay fundamentalmente dos críticas que proponen alternativas al esquema liberal. Y la primera crítica es la de los conservadores. Dice: este vacío, ¿sí?, de que no hay una unificación en materia religiosa, en materia moral, en materia cultural, es reprobado en primer lugar por intelectuales conservadores, ¿sí?, que asocian el liberalismo con la destrucción de las normas morales de conducta arraigadas en la religión. Entonces, claro, los conservadores, ¿sí?, estrictamente hablando, son iliberales, ¿sí? Pues dicen: no, no, no. No basta con que respeten los derechos de los demás. Además, tienes que tener una moral basada en ciertos principios religiosos. Y entonces surge, por ejemplo, una típica arenga, digámoslo así, conservadora, que sería, porque es muy usada: Dios, familia y patria. Dios, por lo general los conservadores siempre ponen en primer lugar a Dios, lo cual a mí me pone muy nervioso. Y quiero decir que soy católico, apostólico, romano, creyente y practicante, pero eso tiene que ver con la vida privada de cada quien. Ya cuando lo propongo como un proyecto de nación, cuidado, ¿no? Dios, familia y patria. A ver, eso me parece muy bien en cuanto a un proyecto personal de vida. Dios, familia y patria, que cada quien decida. Pero no, sí, para el ámbito de la política, para el ámbito del derecho, para el ámbito social, de la economía, en pocas palabras, como proyecto de nación. Yo creo que como proyecto de nación, con todos los inconvenientes que supone tener un proyecto de nación, pero en fin, es mucho mejor decir libertad individual, propiedad privada, responsabilidad personal, porque ahí cabe Dios, familia y patria. Pero en el Dios, familia y patria a lo mejor no caben, por ejemplo, ¿sí?, la postura que puedan tener los ateos, puesto que empezamos con Dios,
familia y patria. ¿Sí? En fin, la crítica conservadora al liberalismo. Y luego, además de la crítica conservadora al liberalismo, están, como dije Fukuyama, la queja de los nacionalistas, que es similar a la de los conservadores religiosos. ¿Qué dicen los nacionalistas? El liberalismo ha deshecho los lazos de la comunidad nacional y los ha sustituido por un cosmopolitismo que se preocupa por las personas de países lejanos tanto como por sus ciudadanos. ¿Sí? Habría que ver hasta qué punto es cierto esto, porque a ver, una cosa es que uno tenga una preocupación al menos teórica por todos los seres humanos del planeta, pero pues desde el punto de vista práctico, ¿sí? Esas preocupaciones, ¿sí?, se pueden llevar a la práctica con relación a un grupo de personas muy pequeño. A ver, ¿a cuántas personas puedo yo efectivamente ayudar directamente? Bueno, pues primero a las que están a mi alrededor, las que forman parte de mi entorno familiar, de mi entorno de amistades, de mi entorno laboral, pero pues más allá es muy difícil que uno pueda ir, ¿sí? Esta es la crítica, dice Fukuyama, que hacen los nacionalistas al liberalismo, ¿sí? Al liberalismo. Ahora, la pregunta es si el conservadurismo y el nacionalismo realmente representan una alternativa real al liberalismo. Dice Fukuyama, ninguno de los extremos, el conservadurismo religioso y el nacionalismo extremo, plantea una alternativa realista al liberalismo clásico, pero ambos han sido capaces de socavar los ideales liberales y desacreditar a quienes tratan de reivindicarlos. A ver, en un esquema social solamente conservador y de conservadurismo religioso no cabe liberalismo, ¿sí? No cabe aquello de que respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, cada quien haga lo que quiera, entre otras cosas, por ejemplo, no profesar ninguna religión. Pero en el liberalismo, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, que cada quien haga lo que quiera, comenzando por profesar o no una religión y de profesar alguna la que le dé la gana, sí cabe la postura conservadora. ¿Sí? No al revés. En el conservadurismo, sobre todo religioso, no cabe el liberalismo, pero en el liberalismo sí cabe el conservadurismo. Y también lo mismo podríamos decir con relación, ¿sí?, a la crítica que se le hace desde el nacionalismo, ¿sí? A ver, desde la postura nacionalista, por ejemplo, solamente tiene valor lo nacional y todo lo extranjero es pernicioso. Estoy llevando la postura nacionalista a un extremo absurdo, pero en esa postura solamente tiene valor lo nacional y todo lo extranjero necesariamente es perjudicial. No cabe liberalismo. Pero en el liberalismo, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras, sí cabe el nacionalismo. Porque quien quiera ser nacionalista y quien de manera personal le dé mayor importancia a lo nacional que a lo extranjero, en un esquema de sociedad liberal lo puede hacer. No hay ningún problema, siempre y cuando no quiera imponerle su nacionalismo a los demás. Siempre y cuando no quiera imponerle su nacionalismo a los demás, ¿sí? Entonces, dice Fukuyama, ¿sí?, ninguno de los extremos, el del conservadurismo religioso y el de nacionalismo a ultranza, plantea una alternativa realista al liberalismo clásico. Pero ambos han sido capaces de socavar los ideales liberales y desacreditar a quienes tratan de reivindicarlos. Y vuelvo a la pregunta con la cual inicia, ¿sí?, Fukuyama este capítulo. ¿Qué principio superior, qué principio mejor y qué forma de gobierno debería sustituir al liberalismo? Y entonces aquí la pregunta es, ¿existe un principio éticamente superior para organizar la convivencia entre las personas que el principio liberal que dice respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras? Y existe un tipo de gobierno superior
al que corresponde, ¿sí?, a este principio de conducta, yo honestamente no lo creo, lo cual quiere decir que si queremos realmente, sí, que prevalezca la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, eso solamente es posible en el marco del liberalismo, en el marco ético, en el marco moral y en el marco jurídico, ético, moral y jurídico del liberalismo. Hasta aquí esta sesión y nos vemos en la próxima.